Buenos días, yo soy Priscila. Sí, justamente estamos con la Seremía de Bienes Nacionales, ella es Angelique Araya, porque lo tienen ustedes en imágenes. Es la demolición de una segunda toma VIP aquí en la región de Antofagasta, especialmente tú lo contabas, esta está en Caleta El Lagarto, esto sale en el sur de Mejillón y justo en el límite con Antofagasta. Es una toma que era bastante grande, eran cerca de 664.000 metros cuadrados, 90 lotes ya habían sido divididos, 30 edificaciones se habían levantado, 3 llamaron mucho la atención porque eran donde más había una inversión monetaria, justo con primera línea, con el borde costero. Seremi, contarnos un poquito acerca de esta demolición, la segunda que ya realizan aquí en la región de Antofagasta. Bueno, muy buenos días. La verdad que nosotros estamos trabajando desde el día 1 en la recuperación de los terrenos fiscales. Terrenos que son de todas y todos los chilenos, por lo tanto no podemos permitir que se use con fines particulares. Nosotros en este caso, que es nuestra segunda toma, pero en el fondo hemos desalojado 6 porque también realizamos un desalojo en Calama. Pero en particular en la que estamos hablando, efectivamente, como muy bien mencionaba, eran 90 cierres perimetrales con construcciones, 30 construcciones y 2 bastante importantes. Por lo tanto, en un uso del suelo que a veces no permite, si bien es cierto ahí en la Caleta de Lagarto y Chorales tiene que ver con un tema turístico, pero también tenemos zonas protegidas, zonas endémicas que hay que proteger la flora, la vegetación. Nosotros no vamos a permitir que sigan proliferando las tomas, más aún cuando estamos en el proyecto de gobierno del presidente Boris tiene que ver con el plan de emergencia habitacional. Entonces, sí, nosotros, como bienes nacionales, estamos recuperándolo solo con ese fin. No podemos permitir que se tomen los terrenos, especialmente aquellas personas que tienen segunda, incluso hasta tercera vivienda, cuando hay una falencia de vivienda muy grande. Sí, Seremi, es importante lo que dice usted. Sí, yo no sé si ella me escucha, y ahí usted me... Aquí bueno, porque mire, esto es una tremenda señal que se da de personas que efectivamente, bien cara de palo, para decirlo en buen chileno, se toman terrenos que en este caso son fiscales. Y ustedes tienen, además, esa atribución de poder retirarlos del lugar. Pero hay otros lugares en donde no se ha llegado a eliminar estas construcciones, como por ejemplo en Colmo, esto queda en Quilpué. ¿Cómo se toma esa decisión? ¿Se tarda mucho? Porque yo me imagino que para construir estas casas se demoraron varios meses. Porque uno imagina que si están subdividiendo un terreno, se puede actuar antes de que empiecen a edificar. Son buenas casas. ¿Qué pasa? Porque además son tremendas casas que se deben haber demorado meses en construirlas. Claro que sí. ¿Por qué no actuar antes? Bueno, efectivamente, en este caso, por ejemplo, se notificó el 2020, luego el 2021 y ahora el 2022 al fin se concreta el desalojo. Nosotros tenemos un grupo de fiscalizadores que la verdad tienen una gran labor y ellos son los que van fiscalizando, pero también vamos recibiendo denuncias. Estas denuncias que nos ayudan mucho a nosotros de parte de la ciudadanía o las redes sociales, donde dicen se están tomando un terreno o están vendiendo, porque también venden terrenos fiscales, lucrativo. O arriendan terrenos fiscales o arriendan, entonces, exactamente. Entonces, acá llegar de repente a un lugar, a veces, especialmente acá en el norte, que las distancias son bastante considerables, pero las ayudas que nos dan, por ejemplo, a través de las denuncias, ya sea redes sociales, la denuncia ciudadana, nos ayudan, nos aportan, sin duda. Y sin embargo, nosotros también estamos muy contentos y tenemos que decirlo, que van a fortalecer con un presupuesto el 2023 para potenciar esta área de los fiscalizadores, para poder llegar a una buena noticia. No es tan fácil. Es una buena noticia, Seremi, sobre todo porque es segunda toma que en Antofagasta vemos que es, efectivamente la sacan de ahí y se hace, digamos, justicia, porque son terrenos de todos los chilenos. Ahora,
Esto es un fenómeno que se ha extendido en muchas partes del país. Estábamos viendo, esa es la anterior, ¿no es cierto? Claro, esa fue la última vez, que también era una casa gigante, porque no estamos hablando de que estos son tomas de gente que no tiene vivienda, sino que más bien son tomas de gente no, y que ella habla de segunda y hasta tercera vivienda. Claro, segunda y tercera vivienda, incluso negocios. Y esto no es un fenómeno solamente que pasa en Antofagasta y en el norte. Contrataste a un arquitecto y a un constructor. Claro, o sea, y es un fenómeno bastante extendido. Ya veíamos la toma de VIP en Pichilemu, estamos viendo lo que pasa en Santa Rosa de Colmo, creo que es ahí en Y siempre saben que los terrenos no son de ellos, digamos. Claro, van y se instalan. Entonces, pero vemos otra cosa. Por ejemplo, acá la Seremi nos da cuenta de que se hicieron todos los trámites al respecto y logran botar estas casas. En cambio, en el Quilpué dijeron, no, esto es un problema entre privados. Toda la razón. Y además, el dueño del predio tomado, es decir, la víctima, tiene que pagar la demolición. No, y lo más increíble de lo que ocurre en Quilpué, lo más increíble de lo que ocurrió en Quilpué primero es que asesinaron obviamente al dueño. No, bueno, ese es otro caso. Sí, perdón, en Concón. Asesinaron al dueño, hay un grupo ligado más al mundo del narcotráfico que se adueña, que vende terreno, en este caso de un privado, estamos hablando en este caso puntual es del Estado, pero en el caso de un privado, ¿no es cierto? Le toman el terreno y se mira al techo. Y esa situación es especialmente injusta e indignante. Porque se valida. Porque cuando se dice esto es un problema entre privados, esto no es un problema entre privados, porque es lo mismo que hablábamos respecto del uso de las armas. Aquí es el Estado el que tiene que procurarle a las personas que si una persona es dueña de un hogar, de un terreno, que paga contribuciones, que paga sus impuestos, no va a llegar una persona cualquiera a echarlo. Y si se lo quitan, va a poder recurrir a los tribunales para que lo desalojen. Eso es lo que da rabia. Por eso yo valoro lo que se está haciendo en Antofagasta con la destrucción, ¿no es cierto?, de estas tomas VIP, porque además las casas eran tremendas casas, no eran precisamente menores, pero también creo que esta lógica se tiene que dar respecto a aquellos sitios que son tomados. Y sin ir más lejos, en Colina hay sectores donde se toman cerros completos, lo subdividen con tiza y venden sitios. Y nadie hace nada. Y hoy día muchas tomas son tomadas por grupos de personas ligadas al mundo delictual, que tizan los terrenos, 100, 200, 400, primera en línea, segunda en línea, lo lotean. Y lo lotean y lo venden, y a vista y paciencia de todo el mundo. Increíble. Y eso es lo que hay que ver. Yo valoro esto, pero creo que lo otro, también el Estado no puede seguir, y hablo como Estado, no como gobierno, el Estado no puede seguir mirando el techo. Sí, diputado Winter, es complejo cuando además Giorgio Jackson confirmó que en el gobierno del presidente Boric no habrá desalojos de toma y que insistirán en el diálogo, algo que dijo, por ejemplo, en campaña. A ver, Chile vive una crisis de vivienda que es gravísima. Y que además, a diferencia de otras crisis como la de pensiones, no ha habido un debate real y profundo acerca de por qué se produce. Porque hay muchos intereses que están en juego, ¿no? No estoy hablando de este caso. Pero, porque además yo quiero decir algo con toda claridad, yo sé que no es el tema, quizá un día podríamos hablar de ese tema, pero no es verdad que sea una crisis que a todo el mundo le perjudica. Hay mucha gente que gana mucho dinero con que haya una crisis de vivienda porque hay formas de hacer que se suban los precios, etc. ¿Ya? Eso ha hecho que haya mucha gente muy pobre que está en situación de hacinamiento, de extremo alejamiento, que significa que vives a una distancia de tu casa que hace, del trabajo que hace invivible tu vida, que viven en situación de campamento, en terrenos que obviamente no son de su propiedad, o en otros tipos de cosas como bajo el río, qué sé yo, y que es una crisis que es gravísima, que yo creo que nuestro país está con muchas dificultades para enfrentarla. Yo tengo la impresión de que el ministro Jackson, cuando dijo esa frase, se refería a la situación de los campamentos, ¿no? A la situación de un campamento que en el fondo, como Estado, tienes que procurar el imperio de la ley, pero también como Estado tienes un problema de que hay una persona a la cual la sacas de ahí y la tiras, digamos, como si fuera un objeto que no tiene dónde tener una cama y un baño. Sin embargo, yo quiero destacar que en el último tiempo, en la última década, había proliferado la gente que se pasa de lista, como muy bien decía el diputado Coloma, no solamente tomándose terrenos que no son de su propiedad y que son del fisco, sino también haciendo loteos irregulares. ¿Qué significa? Lo que pasa es que, voy a otro punto, que es cuando el dueño del terreno vende una parte del terreno para construir, pero que legalmente no se puede construir porque hay un máximo de metros cuadrados construibles en ese terreno, y tenemos un montón de eso. Como el Estado había sido pasivo
esto proliferó justamente porque decían, no pasa nada, que te van a meter una grúa y te van a demoler. Y yo quiero felicitar a la Seremi porque creo que la señal que han dado de decirle al país, sí, pues, si te hacía una tremenda casa en un terreno que no es tuyo, exactamente eso es lo que vamos a hacer. Vamos a meter una grúa y te vamos a demoler. Y yo creo que eso ha sido muy positivo. Y además quiero destacar algo. Cuando ellos se toman un terreno del fisco para construirse una segunda vivienda o una tremenda casa, también están acrecentando la crisis de vivienda del país, porque ese es un terreno que se podría utilizar para construir viviendas sociales para el 40% más vulnerable dentro de los marcos que tiene el Servio, ¿no? Ahora, existe esta diferencia porque ahí la Seremi nos mostraba lo que se logró, digamos, en un terreno fiscal, pero cuando el terreno es privado, pareciera que hay un infierno antes de que se logre desalojar, más encima tú te quieren pasar las costas de la demolición. O sea, ¿no debería ser más o menos un poquito más rápido en el caso de los privados que como el caso que es otro delito, es el delito de usurpación? Sí, claro. Pero lo que ocurre, yo comparto que tiene que ser más rápido. Si lo que está pasando, a ver, cuando el ministro Jackson, para volver al tema, dijo en enero, en noviembre, en plena campaña, sin ser ministro, que no iban a desalojar, sino que iban a buscar el diálogo, la pregunta es, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Porque uno sabe que hay una crisis de vivienda, sí, pero la crisis de vivienda no se soluciona con toma de terreno. Y no se soluciona con lo que estamos viendo a vista y paciencia todos los días, que es que grupos organizados se toman un terreno público-privado, lo lotean, venden el loteo, y se instalan viviendas irregulares que después van a tener carencias en materia de alcantarillado, de luz, de agua potable. Todo lo que significa. Estas se veían sin carencia alguna. No, sí, en general sí. Y la pregunta es, ¿hasta cuándo? Yo siento que también tiene que haber una mirada. Y así como en muchas materias este gobierno se ha dado una voltereta, yo creo que esta debe ser otra de las cuales tiene que hacer un cambio de giro. Donde puede decir, pero un segundito, Gonzalo, donde tiene que decir que no se pueden tolerar este tipo de situaciones. Yo valoro lo que está haciendo la Seremi, buena noticia para Antofagasta. ¿Pero qué está diciendo, que las toleran? No, o sea, este gobierno ha sido pionero en demoler toma ilegal. No, por favor, no. No te pongáis bueno para la frase rimbombante, vos, Gonzalo. Las criticaron antes y ahora ustedes son los mejores del planeta. No. Se puede avanzar mucho. Se puede avanzar de grúas demoliendo segundas viviendas. Está bien. Pero eso es porque investigaciones de prensa llegaron a esta realidad. Claro, oye, y es una buena noticia. Pero el diputado Coloma, en un tema donde no debería haber polémica, porque las cuatro personas que estamos acá parecemos estar de acuerdo, el diputado Coloma está inventando una polémica en donde el gobierno es relativamente cómplice de esta situación. No, lo que yo le estoy diciendo es que cuando hay tomas en loteos privados, el Estado no puede ser simplemente dialoguen y después del diálogo la gente verá cómo se la arregla. Porque es que tiene que aplicar la ley. Y ahí esa ley que tiene que aplicar no se está aplicando. Porque como tú dices después, mire, hay problemas de hacinamiento, claro. Hay problemas de falta de viviendas, claro. Pero se solucionan a través de las tomas, que es saltarse la fila, no. Nosotros tenemos que avanzar en una fórmula donde de verdad la persona que necesita la vivienda entra a un servicio que hoy día es muy ineficiente, hace muchos años, es muy lento en dar soluciones a la ciudadanía y a la persona que llegue se le puede otorgar su vivienda en un plazo razonable. Pero la toma, saltarse la fila, mirar para el lado, eso es un problema gravísimo. Que demuelan esas casas que están viendo de atrás, bienvenido sea. Pero también hay que pensar, cuando se toma la vivienda de un privado, que se debe actuar con la misma velocidad, ojalá, para restituirle a esa persona el derecho a tener su terreno, y ojalá que el Servio, y aquí yo creo que va a estar de acuerdo con Gonzalo, el Estado hoy día tiene mucho terreno disponible, lo debiera poner a disposición, ojalá los mejores terrenos a disposición de la construcción de viviendas para además evitar lo que pasa en Chile, y es que las personas hoy día que postulan a subsidio de vivienda terminan en zonas periféricas. Tienes que tener en lugares cercanos. Ese proyecto de ley fue las 5 veces declarado inconstitucional, pero hay una situación con un escándalo en Chile, que hay muchas instituciones del Estado que tienen terreno, pero que no son bienes nacionales, porque no son, digamos, serbios, las Fuerzas Armadas, sino que son un hospital público, las Fuerzas Armadas, ferrocarril, etcétera, que están en la ciudad, y que están en la ciudad, valiosísimo, y que te dicen, no, pues yo quiero hacer caja con esto, de hecho estoy negociando con una inmobiliaria para venderlo. Perdóneme, pero si usted es un hospital público y usted no va a utilizar ese terreno para proveer salud a la población, usted no es un agente inmobiliario, pues se me lo devuelve. Debería estar regulado si usted es el ejército y no tiene pensado ocupar aquello en proveer, qué sé yo, de resguardo de la soberanía nacional con ese terreno, pero usted si lo no es pueden agente hacer inmobiliario, porque la ley lo me lo permite. devuelve y con el suelo de la patria vamos construyendo casas.
Eso de todas maneras. Queremos mandarle un cariñoso saludo a la Seremi de Bienes Nacionales ahí de Antofagasta, también a ti, Mónica Mayorga, corresponsal. Díganos. Algo quiere decir. Muchas gracias, pero antes quisiera acotar algo. Nosotros no tenemos miedo de actuar y de hecho las acciones nos han demostrado. Nosotros vamos a recuperar todos los suelos que sean y también con fines habitacionales, porque nos importa mucho dar esa solución de acuerdo al plan de emergencia habitacional. Sí. Respecto a los terrenos de privado, no podemos decir mucho, ahí le corresponde al Parlamento, ¿no es cierto?, al Congreso, cambiar las leyes que nos faciliten esas acciones. Pero en cuanto a nosotros como Ministerio del Territorio, estamos recuperando los suelos, recuperando los terrenos que son de todas y todos los chilenos. Muchísimas gracias, Seremi. Cariñoso Bueno, saludo. justamente también la Seremi, el día de la demolición, hablaba justamente de que se viene Gracias. Gracias, Mónica. Pero se viene también demolición en Tocopilla, había hablado Seremi. Sí. Perfecto. Y también le queremos dar las gracias a los diputados Coloma, diputado Vintes. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Tocamos variados temas. Así es. De todo un poco. Sí, muy intenso, además que temas que le preocupan a las personas. Oiga, solo decirle a la ¿sí? Seremi Sí. que no es un tema de legislación. Hoy día lo que pasa es que la persona tiene que presentar la denuncia y los tribunales tienen que decretar la expulsión a Pero eso través de puede demorar Carabineros de años. Chile. Se puede demorar años. Eso es lo que hay que... Pero aquí el problema no Hay es de que ley. agilizar el trámite. Si en algo podemos ayudar, estoy seguro que en esto con Gonzalo estamos de acuerdo para poder agilizar ese tipo. En realidad no estoy Y en tan eso sí están de acuerdo. No estoy seguro en realidad, pero creo que sí. Muy bien. Muchas gracias.